En Buenos Días, América. Los protagonistas de la noticia. 8 de la mañana con 14 minutos, 24 grados centígrados la temperatura aquí en el puerto principal. Está brumoso, no dudoso. Dudoso no está, ¿no? Dudoso. Lleno de bruma todavía el cielo guayaquileño. Bueno, vamos a decirle también que el cielo está dudoso. ¿Sabes por qué? Porque de repente uno dice que no llueve y ya llueve. Dudoso de que llueva o dudoso de que no llueva. Digamos así. Nos acompaña el abogado Javier Flores. Javier, gusto en tenerte aquí, buenos días. ¿Te veo más flaco o es que te veo a los tiempos? Me ves sin barba. Ese. Te tenía amagado. ¿Cómo está el tema, el ritmo de la bicicleta? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, la bicicleta en invierno tiene que estar supeditada a las dudas del clima. Dificultades, ¿no? El abogado Javier Flores hoy quiere hablarnos sobre una acción de protección contra el Ministerio del Ambiente. Se trata de una medida que busca salvar delfines y otras especies en Pozorja. ¿En qué andas con este tema, Javier? Se trata básicamente de la presentación de una acción de protección en contra del Ministerio del Ambiente, porque la autorización ambiental para una obra de alto impacto que afecta a la comunidad y a los dos ecosistemas del área, Puerto El Morro, Puná y Pozorja, no se han tomado las prevenciones, las precauciones necesarias para que esa investigación se haga como se debe y se adopten las medidas de investigación adecuadas para que esos daños no sean tan graves o tan severos como podrían serlo de no tomarse las medidas. Nosotros, esto fue un tema que se empezó a difundir el año pasado en medios de comunicación, y un amigo abogado quiteño, ambientalista, especialista en derecho ambiental, y yo que soy más especialista en el área constitucional, decidimos unir esfuerzos e investigar el tema, y realmente nos llamó la atención cómo para la concreción de 3 proyectos de alto impacto se actuó de una forma bastante irregular por parte de la autoridad ambiental. Por un lado, por ejemplo, para hacer una carretera, en vez de autorizarla a través de una licencia ambiental, se lo autorizó a través de un registro ambiental, que es una especie de... ¿Cuál es la diferencia ahí? El caso del registro es para obras de bajo impacto. Y una carretera de 20 kilómetros no es una obra de bajo impacto de ninguna manera, y además que aprobar una carretera por un formulario en línea, yo creo que ni en un país bananero. O sea, realmente sería Javier, porque los 20 kilómetros sí afectan. Pero por supuesto, cualquier otra carretera de menos kilómetros, el Ministerio del Ambiente da licencias ambientales. Una carretera de 3 kilómetros requiere licencia ambiental. De repente para una carretera... Desde ahí ya comienza. En la investigación que hicimos en la época en que se otorgaron este tipo de licencias, la única obra para la que no se necesitó una licencia en una carretera fue esta, que se pidió un registro ambiental. Pero más grave todavía es que para las obras que requieren licencia ambiental y que sí la requieren, que son el puerto y el dragado, no se utilizó ningún tipo de evaluación real del impacto ambiental que se iba a usar. Se usó un procedimiento fíjate, el promedio hicimos un estudio con mi amigo especialista en derecho ambiental sobre el tiempo que le había otorgado, que le había demorado al Ministerio del Ambiente otorgar licencias ambientales. De 151 licencias que investigamos, el promedio es 1057 días. Una gasolinera, una curtiduría, un taller de mantenimiento automotriz, se demoran 1000 días. A un proyecto de esta naturaleza, con los impactos que genera, se demoraron 92 días. Lo que normalmente demora 3 años, se demoró 3 meses. Entonces es lo que está pasando en el fondo. Es lo que creemos. Claro, porque nace enseguida la duda y viene a decir, y la sospecha. ¿Y cómo esto fue rapidito? No fueron 3 años, fueron 3 meses. ¿Alguien está moviendo el asunto por ahí? Mira, nosotros cuando investigamos el tema nos dimos cuenta que el Ministerio del Ambiente no está actuando por la ley, sino por el contrato. Realmente el contrato dispone ciertas cláusulas, y si uno observa la actuación del Ministerio del Ambiente, la orientación que sigue se conduce a respetar esas cláusulas del contrato, que es un interés particular, porque un contrato es ley para las partes, ley entre el Estado y la empresa que firma, pero una autoridad ambiental tiene que respetar la ley, no el contrato. Tiene que defender el interés general, no el interés particular. Tiene que buscar el bien común, no el bien de un particular. Creo que aquí, de la forma como se han conducido las cosas, hay bastantes sospechas. A mí me llamó muchísimo la atención que en el proceso de participación social, que la Constitución obliga a que se lo haga con información relevante, porque ¿de qué forma puedes informarle a la gente lo que le va a pasar en su comunidad y qué alternativas tiene y qué compensaciones puede tener si no tienes la información relevante para
para decírsela. Y eso fue lo que decía una autoridad del lugar donde se hace esta obra, porque esta obra se hace en el Cantón Guayaquil. Parroquia es parroquia rural, Pozorja es parroquia, Pozorja, Puerto del Morro, Puná, son 3 parroquias rurales del Cantón Guayaquil. De hecho, Pozorja, no sé si lo sabían, pero es la parroquia rural más poblada del país. Es una... Claro que sí, eso sí. Bueno, el proceso de participación social, siendo parroquia, siendo Pozorja, la segunda vez el mismo error, siendo Pozorja la parroquia rural más poblada del país, solo participaron 56 personas de todo ese universo de personas. Se sigue la sospecha. 56. Y no contento con eso, el propia autoridad que forma parte del proceso, que es una de las 56 que interviene, le dice a la facilitadora, y la facilitadora lo reconoce. Aquí no existe un estudio de impacto ambiental, no existe evidencia, no existe información sobre esto, lo que existe son términos de referencia. Reiterar, la medida está buscando salvar delfines y otras especies en Pozorja, por eso es la pelea. Alberto. Claro que sí, y hubo una precisión, o yo no estoy lo suficientemente concentrado, pero estamos hablando del proyecto del Puerto de Aguas Profundas. Sí, es aquello, ¿no? Sí. Para hacer esa precisión. Sí. La construcción de esta obra, que ha recibido una licencia ambiental del Ministerio Rector en la materia, que es el Ministerio del Ambiente, generaría este impacto en estas especies animales. Esa es la conceptualización. Esa es la conceptualización. Lo que se busca es que la acción de protección repare el daño que se ha hecho, porque básicamente la autoridad ambiental no ha tomado las medidas de precaución. Mira, nosotros con este amigo ambientalista, se llama Vladimir Tene, lo que hemos hecho es tomar una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y básicamente hacer una especie de checklist. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una opinión consultiva que se llama Medio Ambiente y Derechos Humanos en noviembre del 2017 y establece una serie de responsabilidades que todos los estados de América deben cumplir en la protección ambiental. Una cosa, ¿y la gente de Pozorja qué dice? Bueno, eso fue lo que nos motivó a nosotros a tomar el caso. Pero déjame terminar la idea de la Corte Interamericana. Entonces, tomamos la opinión consultiva en sus obligaciones de prevención y de procedimiento y básicamente a manera de checklist vemos qué ha hecho el Estado en cada una de esas obligaciones. Y lo que nos hemos encontrado en ese contraste entre lo que debió ser y lo que se hizo es que mientras que la Corte Interamericana obliga a que los Estados actúen con debida diligencia, con una alta diligencia si el impacto es alto, el Estado ecuatoriano, por el tiempo que ha demorado, por la falta de información, por no exigirle a la empresa lo que tiene que exigirle en términos de lo que el contrato más o menos apura que el Estado haga, y por eso el Estado omite cumplir con las normas o con la ley en debida forma. Creo que ese elemento de contraste es el que arroja como resultado que el Estado ha actuado con una mínima diligencia versus la alta diligencia que tuvo que seguir. Y lo que busca la acción de protección es corregir ese estado de cosas, donde hubo una mínima diligencia, que tenga que haber la diligencia que en un principio hubo, y que la empresa que no cumplió con lo que, porque no se le exigió, ahora sí se le exija, y que se proteja adecuadamente el ambiente, porque es lo que dispone la norma constitucional, las normas internacionales y la propia Corte Interamericana en la opinión consultiva. Claro, porque si no se cumple esto, estaríamos hablando de algo así como que están en juego las especies, como bien dice, una especie de, o mejor dicho, en las especies están los delfines. Ahí va mi pregunta. ¿Y qué más? A propósito de especies. Hay 2 ecosistemas marino-costeros registrados en un área de manglar, pero particularmente la especie del delfín es llamativa porque los propios habitantes del sector han llamado la atención sobre el hecho. Ellos viven mucho del avistamiento de estas especies, particularmente en Puerto del Morro, no únicamente allí, pero mucha gente de Puerto del Morro vive de esto, y la búsqueda ahora de los delfines es evidentemente mucho más intensa, porque por la construcción, por el enturbamiento de las aguas, por la remoción de los sedimentos, por el ruido, estas especies tienden a migrar. La construcción del puerto, estamos hablando de repente que se convierte en un depredador. Bueno, no depredador, porque no es un ser orgánico que come a otro, pero sí causa altos impactos, severos impactos, de acuerdo con lo que señala el propio estudio de impacto ambiental, y eso tiene que estar regulado. Lo único que se pide aquí no es que no haya un desarrollo del país, no es que no haya un desarrollo integral, sino que se lo haga bien, que se cumpla con la ley. Si se tiene que cumplir con todo lo que dispone la ley, eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer otra cosa. En nuestra observación de este tema, creemos que el Estado realmente se ha sujetado a lo que dispone un contrato y no lo que dispone una ley. Ese es el núcleo del asunto. Claro. Básicamente el Estado ha sido servil a un interés particular en vez de proteger el interés general. Claro, cuando utilizaban el término sospecha, ¿no? Yo decía, bueno, del otro lado también se puede sospechar, entre comillas, ¿no?, de que no se quiere el desarrollo de una obra importante, o
también se podría sospechar de que quien impulsa este tipo de iniciativas, por ejemplo, sería algún grupo empresarial que en su momento tuvo interés de construir la obra y no fue el que recibió la adjudicación. Pongámoslo así, es importante ponerlo en la mesa, ¿no? Sí, está bien. Sí. Pero, a ver, aquí el interés, yo creo que se trata de proteger el ambiente en primer lugar. Y yo cuando presentamos la acción de protección, que fue el jueves pasado, también hubo una intervención ante medios de comunicación. Yo decía, bueno, nosotros también hemos pedido, y que se sepa, una compensación económica por defender los derechos de la naturaleza. A eso nos habilita la ley. El artículo 307 del Código Ambiental dispone que el juez puede fijar, en función del nivel de protección que se alcanzó con la acción que se presentó, una compensación económica que asciende hasta 20 salarios mínimos vitales. No depende de nosotros obtenerlo, digamos, lo podemos pedir, el juez lo debe conceder, pero es algo que hemos pedido porque nos parece que el trabajo que hemos hecho merece una compensación económica. No queremos estar por fuera de eso. Está en el marco legal hacerlo. Lo único que hacemos es pedir que se cumpla con lo que dice la ley en ese sentido. Ahora, evidentemente también es un test interamericano, porque bueno, si las cosas no funcionan en la jurisdicción interna, nosotros nos iremos a la justicia internacional, a la Comisión Interamericana, y por eso presentamos esta demanda basada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eventualmente llegar a la Corte es poner a la Corte a juzgar al único país en el mundo que tiene derechos de la naturaleza con el único tribunal en el mundo que ha dictado una resolución de carácter general sobre protección ambiental. Ya, pero la Corte sabe que Ecuador más bien cuida las especies. Pero por supuesto, la Corte ha utilizado Ecuador como un referente en su opinión consultiva. Y el reclamo provocaría, ¿y estos qué están haciendo? Sería una contradicción. Bueno, evidentemente eso se trata de llegar a ese contradictorio internacional, digamos, claro, a ese juicio, a ese contencioso internacional, porque lo que nosotros vamos a alegar es que teniendo los derechos de la naturaleza y teniendo probablemente un nivel único de protección en el mundo de estos derechos, no tenemos una autoridad que esté a la altura de ese compromiso. Y esa autoridad la queremos poner a que nos dé explicaciones primero ante los jueces locales de por qué hizo lo que hizo, por qué se demoró 92 días, por qué hace un estudio de impacto ambiental con términos de referencia, por qué ha sido tan liviana en exigirle a una empresa el cumplimiento de obligaciones que la Constitución y la ley disponen. Claro. Entonces, en ese caso, creo que en el contexto internacional también va a tener bastante peso. En el punto que nos encontramos, ¿qué tipo de correctivos podría haber? Porque obviamente el Ministerio extiende una licencia ambiental, pero siempre tiene esa potestad también de hacer algún tipo de observación, hacer una evaluación de impacto ambiental como se debe, eso es lo que se tiene que hacer esencialmente. No al apuro. Ahora no, no al apuro. Pero se lo puede hacer, ¿no? Eso me refiero. Sí, ellos podrían dar marcha atrás. O sea, más que dar marcha atrás, hay que adaptarse a la situación actual, pero tiene que venir una autoridad, que es un juez, a poner orden aquí, porque claramente el ministerio no lo está haciendo. Gracias, Javier, por acompañarnos aquí. No, muchísimas gracias. Abogado constitucionalista, hablando en América, hablando sobre esta acción de protección contra el Ministerio del Ambiente. La medida busca salvar delfines y otras especies en Pozorja a propósito de la construcción del puerto de aguas profundas. Y me está bien, te felicito, está muy bien ese. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias por estar aquí. Has tenido la oportunidad de entrar en embarcación a ese sector del Morro, por ahí. ¿Tú no has visto los delfines? A mí sí me ha tocado cruzar por actividades camaroneras, cruzar por ese sector, ir en embarcaciones y cuando te comienzan a saltar los delfines. No los he visto. Tú le tienes miedo a los botes, creo. Es que no soy de esa zona. No soy de mi zona es de Salinas. Me encanta el mar, me dice, pero no, es que mi zona es Salinas, sí, yo lo sé. El Espóndico, todo eso, ¿no? Exactamente, Anconcito, Ancón, Santa Rosa, todo eso. 8:27 a.m, tenemos contacto ya. Angelito. Sí, señor, ¿qué pasó en Salitre? La información con Lucho Espinosa. Hola, Lucho.